Bienvenidos a su curso de urgencias toxicológicas. Me presento, mi nombre es el doctor Gabriel Jaime Restrepo, yo soy toxicólogo clínico de la Universidad de Antioquia, docente del posgrado de toxicología de la Universidad de Antioquia. Hoy les quiero invitar a uno de los temas más importantes en toxicología. Este tema es de gran importancia, abarca casi todos los temas de la toxicología y nos vamos a dedicar a hablar del manejo general del paciente intoxicado agudo. ¿Por qué es importante? Porque nos va a determinar los parámetros y las condiciones clínicas que tenemos que fijar para llegar a un diagnóstico adecuado, un toxidromia adecuado, y así podremos llegar al manejo adecuado del paciente intoxicado. Sin hablar más, pues empecemos. ¿Por qué es importante el tema? Si uno ve simplemente en nuestros hogares, en las fincas, todo lo que nos rodea es tóxico y llama más la atención que muchas veces las pastillas, las vitaminas son de colores y ¿quién se las consume? Los niños. Nosotros no estamos pendientes de los niños, no estamos pendientes cuando cojamos un ride y fumigamos toda la pieza porque hay zancudos con el riesgo potencial de intoxicarnos. Entonces, en ese esquema, cualquier paciente, sea niño, adulto, cualquier joven, es potencialmente un paciente en toxicología que tenemos que diagnosticar. Y por ahora, miren esto, si uno ve, va a ver que afuera de la minorista, por ejemplo, uno encuentra una cartilla llena de pesticidas. Entonces encuentra pesticidas en muchas presentaciones, líquidas, en gránulos, en pellets, y uno diga, ¿qué es esto? ¿Qué toxidroma espero encontrar? Entonces, si uno ve, por ejemplo, matarratas el sicario, y uno dice, matarratas el sicario, uno se pregunta claramente, ¿qué es eso? Es un líquido oscuro. Muchas veces lo asociamos con fluoracetato de sodio, pero puede ser cualquier compuesto. Entonces, clínicamente, pues obviamente yo tengo que trabajar con la clínica para poder llegar a un diagnóstico toxidrómico. El manejo adecuado del paciente. Por ejemplo, este otro matarratas, Rodefin, a todos los roedores les pone fin. Y uno va a mirar por detrás de la etiqueta y dice manejo con sulfato de atorfina vía ultrarrápida, es decir, que es más pirata que Moran. Eso es totalmente plata, pero cuando uno el toxina que produce el Rodefin es un cuadro colinérgico total, entonces nos estamos enfrentando a intoxicación por organofosforados. O si vemos, por ejemplo, el matarratas campeón. El matarratas campeón son unos microgránulos blancos, realmente el toxidromio también es colinérgico, son carbamatos o el mata 7 que puede ser talio o hasta cianuro. Entonces miren que en una sola presentación de raticidas o rodenticidas podemos encontrar muchos tóxicos diferentes con mecanismos de acción diferentes. Y peor aún, lo que vemos en la calle, un frasco de Coca-Cola con un veneno blanco que dice, ojo, veneno. Y ese paciente nos llega potencialmente al servicio de urgencias y es muy gracioso porque nosotros decimos, ojo veneno, pero ojo veneno, este paciente qué tan grave está. Y una de las primicias en toxicología que les quiero enseñar hoy es que no todo paciente asintomático está aliviado, es decir, no quiere decir que un paciente asintomático no esté gravemente intoxicado. Entonces, desde ese punto de vista es importante que nosotros le demos una consideración inicial, es decir, que nosotros tengamos un esquema mental claro de cómo vamos a atender a esos pacientes. Y ese esquema mental está dirigido en que todos los casos de intoxicaciones van a estar derivados a un problema significativo, van a generar gran morbilidad, gran mortalidad, y eso nos va a llevar a que nosotros tenemos que hacer siempre una evaluación metodológica pormenorizada y que nos dé un acercamiento diagnóstico de qué toxicidad tenemos para categorizar la gravedad del paciente. Bien así, yo siempre he dividido en que cada evaluación toxicológica del paciente tenga 5 signos vitales claros. Nunca se nos puede olvidar cuáles son 5 signos vitales que vamos a tener en toxicología. Entonces, el primero son signos vitales. Muchas veces cuando llaman a la línea toxicológica no les llama la atención que le comentan al paciente, pero no le han tomado
tomado la presión, no le han medido la frecuencia cardíaca, no hemos tomado la frecuencia respiratoria ni hemos mirado la temperatura. Esos 4 signos vitales son importantes porque nos van a distinguir toxidrome a toxidrome. Por ejemplo, no lo miro un paciente con un cuadro anticolinérgico que está caliente, seco, taquicárdico, con la presión alta, a un paciente colinérgico que está húmedo, hipotenso, bradicárdico y frío. Entonces es muy importante siempre nunca saltarme los signos vitales iniciales. Segundo, mirar las pupilas. Las pupilas nos ayudan a distinguir cosas muy importantes. Unas pupilas mióticas puntiformes nos van a derivar a una intoxicación muy clara y uno dice, ¿cuáles son los 5 tóxicos que dan miosis puntiforme? Y uno diría, pues claramente está los opioides, todos los organofosforados o todo lo que produce síndromes colinérgicos, el propranolol, todos los alfa-2 agonistas 2 centrales como clonidina o el amitrax, pilas con el amitrax, y nos quedan los antipsicóticos. Pero entonces miren, un paciente que potencialmente se toma un antipsicótico, como por ejemplo, pongamos clozapina, que va a tener un efecto anticolinérgico parágico M4 con cialorrea y llega miótico, uno dice, pues puede tener un cuadro colinérgico. ¿Cómo lo diferencio? Pues obviamente con otros signos vitales, uno es anticolinérgico y el otro es colinérgico. Lo otro importante es tener en cuenta el peristaltismo. ¿Por qué? Porque en el caso que les comentaba el antipsicótico, como es anticolinérgico, el peristaltismo va a estar totalmente abolido, como en los opioides, pero en un cuadro colinérgico, el peristaltismo por el efecto de la acetilcolina sobre los receptores M3 va a generar un peristaltismo bastante aumentado. Entonces, nunca se les olvide ese paciente intoxicado, auscultar el peristaltismo porque eso nos va a llevar y nos va a decir qué tipo de toxidrome es y nos va a orientar cuando hay dificultades en toxidromes que se parecen. El otro signo vital importante es la piel. Hay que mirar la piel. Una piel que está fría, una piel que está caliente, una piel que está seca, una piel que está sudorosa, nos va a llevar a clasificar un toxidrome. Y por último, el último signo vital para llegar a un diagnóstico claro, nunca se les olvide, todo paciente intoxicado debe tener un electrocardiograma. ¿Por qué un electrocardiograma? Un electrocardiograma de entrada nos puede decir si un paciente consumió un medicamento o un tóxico que potencialmente bloqueaba canales de sodio o bloqueaba canales de potasio, o que era un beta bloqueador, o que era un calcio antagonista. Ver un segmento PR prolongado o ver los signos de intoxicación que bloquean canales de potasio. Todo lo que se asocia a bloqueo de canales de potasio nos va a prolongar el segmento QT y por eso nosotros en toxicología siempre hablamos de un QT corregido. Más adelante se los voy a mostrar. Todo lo que bloquea canales de sodio pues nos va a generar, si recordamos el potencial de acción cardíaco, el sodio está en la fase 0 del potencial, pues obviamente un QR es ensanchado y es muy claro, ondas S en la derivación de 1 y RNABR nos va a llevar a pensar en bloqueo de canales de sodio. Y no solo son los tóxicos, los medicamentos. Yo les doy un consejo, hay múltiples medicamentos que bloquean canales de sodio, busquen cuáles son, yo les voy a dar varios ejemplos. En este contexto, todos los antihistamínicos, especialmente la efedramina, los anticonvulsivantes como la fenitoína, la carbamazepina, todos los tricíclicos son medicamentos que bloquean canales de sodio. Canales de potasio también que van a prolongar el QT no solo son los organofosforados, recuerden todos los antimicóticos, los azoles, todos los antibióticos de tipo macrólidos, la hidroxicloroquina, la cloroquina, entonces son múltiples los medicamentos y si nosotros vamos a recordar la segunda causa más importante de intoxicación son los medicamentos seguido de los herbicidas o de los plaguicidas. Muy bien, recuerden entonces cuál es la clave. Cuando yo tomo todos estos signos vitales, tomo el electrocardiograma, me voy a sospechar un agente causal. Pero si yo ya estoy sospechando un agente causal y es un axioma de medicina es, yo no me quedo haciendo un lavado gástrico, metiéndole una zona al paciente, metiéndole carbón activado, sin antes realizar un manejo claro del ABCD. Si el paciente tiene una alteración marcada del estado de conciencia, si el paciente tiene una marcada alteración del estado respiratorio, está en un síndrome de dificultad respiratoria agudo, pues es muy claro que yo primero debo solucionar esas causas antes de llevar al paciente a un lavado o a ponerle carbón. ¿Por qué? Porque es más grave que el paciente se me aspire con carbón activado, es más grave que el paciente me haga una alteración mental por hacer un lavado a las 2 horas de la intoxicación
que no recogen ni el 8% del tóxico. En ese contexto, si yo tengo un paciente intoxicado con alteración del estado de conciencia respiratorio, yo soluciono cada problema, es decir, la vía aérea, si lo tengo que entubar, primero lo entubo, si le tengo que poner líquidos porque está hipovolémico, le pongo líquidos, hacer todo el proceso ABCD y luego encaminar medidas. Obviamente, si es un paciente que llegó después de haberse tomado 100 tabletas de litio y está inconsciente y se las tomó hace 15 minutos, y yo aseguré la vía aérea con un tubo y lo tengo asegurado y le quiero hacer un lavado en los primeros 15 minutos, está claro, pero no con una alteración del estado de conciencia. Muy bien, sospechen siempre que un paciente esté intoxicado por lo siguiente: una historia que no concuerda, un paciente que tiene antecedentes obviamente con contacto con tóxicos, el paciente que llega con un cuadro clínico de aparición súbita, un paciente que previamente estaba sano y empieza con ese cuadro súbito, el paciente que tiene alteración de conciencia de causa desconocida, pacientes que arrancan con cuadros gastrointestinales masivos, una falla multiorgánica o multisistémica súbita, un síndrome convulsivo, un paciente que nunca ha convulsionado, que es sano, que no ha tenido un TEC previo o un trauma encefalocraniano. Siempre es muy importante que tratemos de percibir el aliento del paciente, si huele a almendras, si huele a petróleo, si tiene algún olor característico. La miosis puntiforme, como les decía, nos va a llevar a pensar siempre 5 tóxicos. Los repasamos: alfa-2 agonistas centrales, opioides, colinérgicos, antipsicóticos y propranolol, y siempre abrir la boca del paciente, porque encontrar una lengua quemada nos va a hacer sospechar un cástico, un náuseo o un herbicida como el paraquat, viendo la lengua del paraquat. Desde ese contexto y desde ese punto de vista es que se analiza todo el paciente intoxicado. Y nunca se les olvide, sospechen: un paciente gravemente intoxicado puede permanecer asintomática las primeras 24 horas. Y claramente se los digo, hay múltiples intoxicaciones que el paciente tiene fases. Por ejemplo, pongamos el acetaminofén, hay 4 fases de la intoxicación. El hierro tiene 5 fases, inclusive el hierro en su fase 2 hasta las 24 o 48 horas el paciente tiene una mejoría sintomática de la intoxicación. Por ejemplo, el fluoroacetato de sodio, muy importante. El fluoroacetato de sodio que se utiliza en los matarratas, o lo que llamamos en matarratas Guayaquil. Recuerden que el fluoroacetato de sodio se une claramente al citrato en el ciclo de Krebs y se forma fluorocitrato. Entonces, la conitasa, que es la enzima que va a pasar el citrato isocitrato para llevar toda esa energía a la cadena de electrones, es muy simple, que lo que hace es que no reconoce fluorocitrato y se frena el ciclo de Krebs. Y mientras se frena todo el ciclo de Krebs, mientras se nos acaba la gasolina, pueden pasar 20 horas, el paciente estará asintomático, pero a las 20 horas empieza a haber acidosis metabólica, tecorregido prolongado, empieza a haber alteración mental, convulsiones y muerte. Y obviamente uno dice: pues, el paciente se tomó una tarta, lo tengo hace 12 horas, en observación está asintomático, para casa, está aliviado, pilas. Otras intoxicaciones importantes: la mordedura por serpientes del género Elápide o las corales. Las primeras 6 horas el paciente puede estar asintomático, después empieza a hacer tos y después hace falla respiratoria. O peor aún, intoxicaciones como el metanol, que se pueden manifestar hasta 48 horas después de la intoxicación, como también la adición a acidosis metabólica, convulsión y muerte. En ese contexto, siempre piensen, muchachos, que un paciente asintomático puede estar gravemente asintomático, gravemente intoxicado, y eso es lo más importante en el contexto del manejo agudo del paciente intoxicado. Es muy importante siempre en la historia clínica que ustedes anoten cuál es la sustancia involucrada, cuál fue la presentación, cómo se lo tomó, con qué se lo tomó, qué síntomas presentó el paciente cuando se lo tomó, si tuvo vómitos, si tuvo síncope, si tuvo desmayo, taquicardia, con qué signos vitales ingresa el paciente al hospital, el paciente qué hizo cuando se tomó el veneno. Es que es muy frecuente, por ejemplo, que en Colombia se piense que tomar aceite, tomar petróleo o tomar algunas sustancias van a inhibir el veneno, y obviamente eso puede generar otras intoxicaciones, o peor aún, cuando yo le doy al paciente aceite, pues hago que el tóxico o el herbicida pues se absorba más rápido, porque eso le cambia la biodisponibilidad, el pH intestinal, y por ahí de pues va a pasar más tóxico. Es muy importante entonces también la vía de intoxicación.
formas, si fue por la piel, si fue inhalatoria, si fue por vía oral, la presentación de tóxicos, si era un líquido, de qué color era líquido, si eran tabletas. Siempre, siempre hay que mandar a la familia a decir, esculquen al paciente, esculquen los bolsillos, vayan en la cama, el tarro de basura, porque ahí están todas las pistas cuando a veces es muy difícil encontrar un paciente intoxicado. Y obviamente la causa de la intoxicación, si fue accidental o si es un evento suicida, porque obviamente todo paciente que tenga una intoxicación por un evento suicida, por más bien que esté, tiene que seguir hospitalizado de manera por psiquiatría. Todo esto que les acabo de decir, muchachos, con el fin de llegar claramente a un diagnóstico toxidrómico. Y esta es la famosa tabla que todos conocemos. Todos vemos una tabla donde hay toxidromes, generalmente 6 toxidromes, y yo simplemente se los divido en 3 que son positivos y 3 que son negativos. Los 3 positivos, que son el toxidrome adrenérgico, el serotoninérgico y el anticolinérgico, los 3 con manifestaciones parecidas, pero muy fácil de diferenciarlos. El adrenérgico siempre nos va a hablar de todo el sistema simpático, es decir, todo el efecto que tienen ciertos medicamentos, no solo la cocaína, porque solo pensamos que hace un cuadro adrenérgico los pacientes que consumen cocaína, el éxtasis, todo lo que son las anfetaminas pueden producir cuadros serotoninérgicos y medicamentos antigripales que tienen fenilfrina, jarabes para la tos. Tienen que tener mucho cuidado con todos estos impactos. Cuando yo me refiero a simpático, me estoy refiriendo a la estimulación de los receptores simpáticos. Simplemente me estoy refiriendo a estimulación beta y alfa. ¿Y eso en qué se va a traducir? Muy fácil. Si yo estimulo el receptor beta, en aumentar la frecuencia cardíaca, y eso se va a llevar o se va a traducir en taquicardia e hipertensión. Cuando hago un efecto alfa 1, lo que estoy haciendo es vasoconstricción. Eso va a llevar a aumento de la resistencia vascular periférica, con aumento de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Todo esto va a traducir en que el paciente todo esté alerta. ¿Qué quiere decir eso? Cuadro adrenérgico, el paciente va a estar agitado, inquieto, va a estar taquicárdico, va a estar seco, va a estar con sudoración, se va a deshidratar. Es muy importante que esos pacientes siempre se hidraten bien porque pueden hacer falla renal con CPK base y con rhabdomiolisis y obviamente miriasis. Eso es lo que me hace el diagnóstico en cuadro adrenérgico. El serotoninérgico, que es por la estimulación de los receptores de serotonina, y está más implicado con el receptor 5HT3, que es el único receptor que es mediado por canal iónico, pues tengo que ser muy claro que es muy parecido. La serotonina me da los mismos síntomas: taquicardia, hipertensión, diaforesis, hipertermia, inquietud motora, midriasis, muy parecido al cuadro adrenérgico, pero hay un solo signo clínico que me lo va a diferenciar. ¿Cuál es la clave? Algo que uno nunca en un paciente que está grave. Yo a un paciente que está grave, yo no le voy a ir a mirar los relevos, pero en toxicología nos toca. Si yo a un paciente lo veo con un cuadro adrenérgico, le miro los relevos y encuentro que está muy hiperreflexivo y hace clonus inducible, eso me lo va a diferenciar de un serotoninérgico. Entonces, ¿cuál es la clave? El toxidrome serotoninérgico siempre me va a dar hiperreflexia con clonus inducible, que no lo da el adrenérgico. Obviamente se manejan igual, que necesitan líquidos y benzodiazepinas, y pues en este contexto sabemos que cuando el paciente presenta un serotoninérgico grave con clonus inducible, pues va a necesitar cipreptadina o en el caso pues probable dexmedetomidina si el paciente está en unidad de cuidados intensivos. El anticolinérgico, si bien el paciente está taquicárdico, hipertenso y está toda al alta por el bloqueo de los receptores muscarínicos parasimpáticos, pues hay otros signos importantes, y es que todo el paciente anticolinérgico, aunque va a estar taquicárdico, hipertenso, por el bloqueo muscarínico va a estar seco, va a estar caliente, va a estar con retención urinaria por disminución del peristaltismo y del detrusor, y obviamente ese paciente va a estar inquieto y va a estar, en el mayor de los casos, midriático. Hay un axioma muy claro, todos lo conocen, se lo voy a resumir. El paciente está rojo como un tomate, caliente como una brasa, seca como un palo, ciego como un murciélago y loco como una cabra. Ese es el paciente que tiene un toxidrome anticolinérgico. ¿Y quién nos puede dar un cuadro anticolinérgico? Muchas cosas. Miren, medicamentos anticolinérgicos o con propiedades anticolinérgicas, muchos, todos los tricíclicos. El butilbromuro de iosina no es un antiespasmódico, es
un medicamento anticolinérgico potente, la atropina, la escopolamina. Entonces, mucho cuidado con las intoxicaciones anticolinérgicas. Búsquese en todos los medicamentos que tienen propiedad anticolinérgica porque son una gran cantidad. De los toxidromes que van a la baja, pues los dividimos en el colinérgico, en el paciente que tiene un hipnótico sedante y en el paciente que tiene un opioide. Muy claro, muchas veces un paciente intoxicado con heroína puede llegar miótico y con algo de cialorrea así. Y lo podemos confundir con un colinérgico, sí, porque el paciente también llega bradicárdico e hipotenso. Pero ¿qué nos da la clave? Recuerden que el colinérgico, por estimulación parasimpática de los receptores muscarínicos, sobre todo el receptor M3, pues va a generar un aumento bastante marcado del peristaltismo. Entonces, si yo tengo un paciente con hipotensión, cianótico, miótico y el peristaltismo muy aumentado, con diaforesis, con cialorrea, obviamente estamos hablando de un colinérgico. Si yo tengo un paciente frío, miótico, hipotenso, braicnaico, bradicárdico, pues pienso más en un opioide, ¿cierto? Y obviamente el hipnótico sedante, que es muy parecido, sí es muy claro que es muy raro que el hipnótico sedante, que es benzodiazepinas o medicamentos Z como solpidenos o piclona, den una miosis puntiforme. Pueden dar miosis que son reactivas. El paciente no está realmente con mucha braipnea, sino que está muy dormido, él despierta el llamado y eso es lo que lo va a diferenciar de un opioide. En ese contexto, pues ya conociendo, les hago un resumen. Recuerden siempre el electrocardiograma, recuerden de la prolongación del QT, miren todos los medicamentos, como les decía, antibióticos como los macrólidos, los inotrópicos, los organofosforados, el ketoconazol, la clorexina, todos los antipsicóticos pueden bloquear canales de potasio y prolongarlos. En el contexto de los bloqueadores de canales de sodio, siempre vamos a buscar en el electrocardiograma una S en la derivación de 1, una R en ABR o una relación RS mayor a 0.7. Esos tres signos clínicos electrocardiográficos con un QRS ensanchado mayor a 100 nos hacen un diagnóstico de entrada y uno puede decir, este paciente está intoxicado con un bloqueo de canales de sodio. Y en ese contexto, si tenemos un QRS mayor a 100, si tenemos S en D1 en RR, pues obviamente póngale bicarbonato. Ese paciente está intoxicado con un bloqueo de canales de sodio, tiene indicación de bicarbonato y puede ser un paciente que llegó inconsciente, simplemente no sabemos qué tomó, pero el electrocardiograma nos hizo el diagnóstico. Entonces, recuerden siempre que un paciente tiene bloqueo de canales de sodio con un QRS mayor a 100, tiene riesgo de convulsionar y con un QRS mayor a 160 va a tener un riesgo potencial de taquicardia ventricular monomorfa y en ese contexto por eso coloco bicarbonato y hago una estabilización del paciente. ¿Cómo medir el QT? Es muy fácil. El QT corregido se mide con una fórmula que es QT corregido es igual al QT medido sobre la raíz cuadrada del R, se llama la fórmula de Bassett. Hay otra fórmula muy clara que se llama Frederici. Frederici se utiliza cuando el paciente está muy taquicárdico y es la misma fórmula pero con raíz cúbica. Ahí les dejo una diapositiva de cómo se hace la medición del QT corregido. Siempre se debe medir el QT medido, medir el RAR, multiplicar ambos por 0.04 y hacer la división para que nos dé milisegundos y luego multiplicar por 100. Muy bien, vamos a poner unos casos clínicos claros para que hagamos un repaso de todo lo que dijimos y podamos entender exactamente cómo es el manejo del paciente intoxicado. Entonces, si hay un paciente de 32 años, está en una finca en Girardota, en un after party, consumió cocaína, dice que también consumió 2CB y también consumió Red Bull. Ese paciente llega con dolor precordial 10 sobre 10 al hospital con una presión de 150/90, taquicárdico, midriático y agitado. Toxidrome, muy claro, un toxidrome adrenérgico. Si vemos ese electrocardiograma, pues el paciente también tiene una elevación del segmento ST y obviamente como está con un medicamento que está estimulando o un tóxico que está estimulando los receptores alfa 1, yo tengo que pensar en vasoconstricción, en un cuadro vasoclusivo, en un infarto agudo del miocardio. Pero miremos que un paciente de 32 años que viene consumiendo crónicamente cocaína y cigarrillo, pues también puede tener una placa teromatosa y también puede ser un infarto obstructivo con un infarto con elevación del ST,
por lo que este paciente tiene que ir a hemodinamia, como nuestro paciente que tenía un taponamiento en la descendente anterior y tuvo que hemodinar. Muy bien, para resumir, entonces, el síndrome adrenérgico, tenemos estimulación simpática de los receptores alfa y beta, toda la. Ahí está todo lo que puede producir un síndrome adrenérgico: amilina, cafeína, cocaína, dopamina, epinefrina, el LSD, el metilfenidato. Ahora con el síndrome serotoninérgico, obviamente habíamos dicho todos los signos de recaptación de serotonina, todos los antidepresivos, las anfetaminas, el LSD, el litio, todos los antidepresivos tricíclicos, la carbamazepina, algunos medicamentos opioides con efecto dual como el tramadol tienen efecto serotoninérgico, y es muy frecuente que se combinen estos medicamentos y se pueden producir cuadros serotoninérgicos, o que obviamente si el paciente que está tratado por un cuadro depresivo mayor esté tomando tricíclicos o esté tomando inhibidores de recaptación de serotonina, se intoxique con estos medicamentos. El paciente va a llegar con un cuadro serotoninérgico que es muy parecido al adrenérgico. El paciente llega agitado, midriático, taquicárdico, tembloroso, por eso la palabra shivers de tembloroso. Llega con, puede llegar hipertérmico, y uno piensa que el serotoninérgico es inocuo, es algo que puede matar a un paciente. Un serotoninérgico grave, ese paciente hay que hidratarle muy bien, hay que colocarle benzodiazepinas, y recuerden siempre que el diagnóstico diferencial con el toxidrome adrenérgico lo hace un clonus inducible, una hiperreflexa que solo está presente en el paciente con un cuadro serotoninérgico. Siempre búsquenla. Ese paciente hidrátenlo bien, colóquenle benzodiazepinas igual que el adrenérgico, y en el contexto de un paciente con un cuadro serotoninérgico grave, pues aunque todos digamos que la ciprofloxacina es el antídoto del serotoninérgico, pues se puede utilizar más la dexmedetomidina en el contexto de UCI. Si no, utilizamos ciprofloxacina 12 miligramos cada 4 horas hasta que el paciente revierte el cuadro serotoninérgico. No se les olvide que estos pacientes, por la agitación, por el escalofrío, por la taquicardia, hacen aumentos de CPK. La CPK va a llevar a una mioglobinuria, la mioglobinuria va a llevar a un trastorno con insuficiencia renal aguda. En ese contexto, nunca se les olvide el manejo integral del paciente intoxicado, suspender la vía oral por el riesgo de convulsiones, dejar buenos líquidos venosos. Si el paciente no tiene una contraindicación por una falla renal, por una diálisis o por una falla cardíaca, con una fracción de eyección muy disminuida, y obviamente pues siempre dejar una buena infusión de líquidos, 120 a 150 cc hora, mirando la CPK y mirando cómo está la función renal. Muy bien, pongamos otro caso clínico. Un paciente se toma un frasco de Rodefin, llega con estas pupilas, miótico, un electrocardiograma que yo les dije que se tenía que medir el QT corregido, pero hay una clave importante. Miren, si ustedes ven la distancia que hay entre el RAR y la onda T, pasa el 50% de la distancia del RAR, ese QT de entrada está prolongado. Entonces miren este electro, uno mira el RAR y mira que la onda T pasa el 50% de esa distancia de entrada. Ese paciente está con un QT prolongado. Entonces yo ya me digo, pues QT corregido prolongado, miótico, y a la vez llega con diarrea, con mialgias, llega con acialorrea abundante, con bradicardia, hipotensión. Estamos ante un toxidrome colinérgico. Recuerden todos los organofosforados, todos los carbamatos. Recuerden los antidemenciales que a veces se nos olvidan, la neostigmina y la fisostigmina, que son carbamatos, van a producir un síndrome colinérgico. Y ese síndrome colinérgico simplemente es la hiperestimulación por un aumento de acetilcolina sobre los receptores de muscarina, que son del M1 al M5, que son acoplados a proteínas G, y los nicotínicos. Si les hago énfasis en algo muy claro que nos desorienta. Recuerden que cuando la acetilcolina estimula los receptores, también está estimulando los receptores nicotínicos. Y por eso el toxidrome colinérgico se tiene que diferenciar el muscarínico y el nicotínico, porque si no nos enredamos. El muscarínico, ¿cómo se presenta? Ya los dije, por M1, M3 y M5, que son acoplados a proteínas G excitatorias. El paciente va a estar con cialorrea, con diarrea, con peristaltismo aumentado, va a estar miótico, listo, agitado. Y por M2 y M4, que son G inhibitorias y que están en el corazón, hacen bradicardia e hipotensión. Muy bien, pero entonces, ¿qué pasa?
Cuando hay una manifestación nicotínica, que viene lo complicado, el receptor N1, que está en la placa neuromuscular y N2, pues el N1 también va a la médula suprarrenal. ¿Y qué produce la médula suprarrenal? Adrenalina. Entonces, ¿ustedes podrían tener un paciente con un toxidrome colinérgico taquicárdico? Sí. ¿Lo podrían tener midriático? Sí. ¿Lo podrían tener hipertenso? Sí. Pero a su vez lo van a tener con cialorrea, con diarrea, con fasciculaciones. Entonces, cuando a mí me preguntan cuáles son las manifestaciones nicotínicas del toxidrome colinérgico del paciente con intoxicación colinérgica, pues yo digo que son hipertensión, midriasis y taquicardia y fasciculaciones en un paciente donde uno espera que esté bradicárdico hipotenso, y esto nos despista un poquito. ¿Y quién produce más cuadro colinérgico nicotínico? Los niños, porque tienen una médula suprarrenal más grande. Nunca se les olvide eso, porque eso a veces nos desorienta y nos lleva a pensar en otro diagnóstico. Ahora bien, miremos esta paciente. Es una paciente que se toma una cantidad de pastillas de clorfeniramina y de buscapina. Llega muy taquicárdica, llega un poco hipertensa, llega seca, deshidratada, con un electrocardiograma que ya nos muestra SCD1, RNABR y que nos empieza a mostrar un QRS que se va a ensanchar. En ese contexto yo digo que es una paciente con una intoxicación anticolinérgica, pero a su vez tiene bloqueo de canales de sodio. Eso se presenta muy frecuente con los antihistamínicos, especialmente con la clorfeniramina o con la buscapina o con la difenhidramina, y obviamente pues es una paciente con una midriasis de 6 milímetros que está seca, que está caliente, que está taquicárdica y me lleva a pensar en un cuadro anticolinérgico. Hidraten bien a esa paciente, observenla bien por el riesgo de arritmias. En el caso que haya bloqueo de canales de sodio con un QRS mayor a 100 milisegundos, no duden en colocar 1 a 2 mil equivalentes por kilo de bicarbonato en agua destilada, y ese es el manejo del paciente. Recuerden el síndrome anticolinérgico: seco como un palo, rojo como un tomate, caliente como una brasa, loco como una cabra y ciego como un murciélago, y todos los medicamentos como la atropina, todos los antihistamínicos, el viperideno, la scopolamina, las fenotiacinas y todos los antidepresivos tricíclicos tienen efecto anticolinérgico. Muy bien. Paciente que está en una fiesta, inhala un polvo blanco, llega el San Vicente, lo trae la policía, como todos los pacientes que nos traen, y ese paciente pues inhaló un polvo blanco pero llegó braicneico, bradicárdico, hipotenso, con una frecuencia respiratoria de 6. Entonces, uno mira esas pupilas mióticas puntiformes y es un polvo blanco, pues inhaló heroína, muchachos, tiene un toxidrome opioide, no nos puede desconcentrar, y no todo polvo blanco que se inhala es cocaína. Entonces, ese paciente de entrada nos lleva un toxidrome opioide, póngale la naloxona, póngale líquidos, y si no tienen naloxona, pues aminofilina sirve, y si no tienen tubo, déle soporte ventilatorio, pero obviamente lo que se hace con un paciente con toxidrome opioide. Muy bien, todos los opioides, los derivados opiáceos, la morfina, mucho cuidado con los antigripales que tienen codeína, y pues obviamente ahorita se ha puesto de moda el purple juice o el purple drink, que es una bebida que los muchachos toman con Sprite y con todos los antigripales o todos los antidiarreicos. Muy bien, con respecto al manejo general, ya haciendo el diagnóstico, las medidas de descontaminación que son tan controvertidas y que todo el mundo llama a preguntar y que todo el mundo no sabe: le hago lavado, no le hago lavado, le pongo carbón, no le pongo carbón, el paciente lleva 3 horas, se lo hago, no se lo hago. Entonces les voy a dejar muy claro varias cosas. Inducción del vómito nunca se hace, puede broncoaspirar al paciente. Segundo, lavado gástrico. ¿En qué contexto hago un lavado gástrico? Hay un estudio muy claro de 13.000 lavados gástricos y se dice que cuando yo hago un lavado gástrico en los primeros 30 minutos recupero el 35% del tóxico, y después de una hora solo el 8%. Y cuando yo hago el lavado gástrico, uno piensa que por efecto vagal lo que va a llevar al paciente es a una bradicardia, una hipotensión, y se ha asociado más la mortalidad a desaturación y arritmias por hipoxemia a un lavado gástrico prolongado. Y en ese contexto, paciente que lleve más de una hora, yo no le hago lavado gástrico. Segundo, cualquier paciente con alteración del estado de conciencia, si yo decido hacer lavado gástrico porque fue una intoxicación masiva y lleva muy poco tiempo, si hay alteración de Glasgow, asegure la vía aérea y haga el lavado. Tercero,
Nunca hago lavado en pacientes que tengan intoxicación por ácidos, mucho menos por álcalis, porque quemo la vía aérea y mucho menos por hidrocarburos, porque puedo generar una neumonitis química. Esos son los conceptos claros. Muy bien. Eh, Siempre explicar al paciente, no forzar, no castigarlo, porque lo que decimos es, pues obviamente, como se intoxicó, métale la sonda para que le duele y no lo vuelva a hacer. Recuerden que es un paciente que tiene una alteración mental, no hagan eso. No dejen al paciente solo, monitorícenlo, vigílenlo, mantengan la posición de cubo lateral izquierdo, de cúbito lateral izquierdo, posición de seguridad y pues obviamente utilicen las dosis adecuadas que son 100 a 150 mililitros por kilo en adultos o 10 a 15 mililitros por kilo en niños, hasta que salga clara sin residuos y máximo en los niños 3 litros, nunca más de 3 litros. Absorbentes. Estamos hablando básicamente de carbón activado porque la tierra de Fuller que se utilizaban para cual ya no existe, pero el carbón activado, ser carbón activado, no es ni pan quemado, ni pastillas de carbón, ni lápiz molido, es carbón activado. El hospital suyo debe tener carbón activado. Obviamente, ¿en quién carbón activado? En las intoxicaciones que lleven 1 hora de intoxicación máximo y que sean intoxicaciones que sí respondan al carbón activado. Ahorita les voy a mostrar cuáles no y a esos pacientes se les hace una irrigación intestinal con polietilenglicol. Eso tiene que quedar muy claro. Entonces, el carbón activado se pasa a 1 gramo por kilo en una solución al 25%. Es muy fácil. Si yo peso 50 kilos, pues simplemente paso 50 gramos en 150 de agua. Esa es la preparación del carbón activado. Lo paso por sonda nasogástrica o si no por vía oral. Si el paciente no tiene quemaduras de la vía aérea, obviamente yo nunca le voy a poner carbón activado ni un ácido ni un cáustico. Primera premisa del carbón activado. ¿A quién se le pone carbón activado en dosis repetidas? Solo al paraquat, solo al paraquat. El paraquat es un herbicida con poca absorción, con una mortalidad del 90%, que tiene una vida media de 84 horas y puedo poner carbón activado las primeras 18 a 24 horas para disminuir la absorción del paraquat. De resto, solo coloco dosis únicas de paraquat. Muy bien, en ese contexto, siempre debo tener claro cuáles son las contraindicaciones del carbón activado, pues el hilio de la obstrucción intestinal, los pacientes que estén inconscientes sin protección de la vía aérea, nunca responde el carbón, no absorbe hidrocarburos, el carbón activado no absorbe corrosivos y hay sustancias que poco se absorben con el carbón activado, entonces se las tienen que aprender que son los alcoholes, el hierro, el litio y los iones inorgánicos. Paciente que llegue intoxicado en el contexto de litio, que llegue intoxicado por hierro, que tenga intoxicación por iones inorgánicos, lo que debe hacer es una irrigación intestinal con polietilenglicol para hacer un lavado y sacar esos medicamentos que pueden hacer un besoat a nivel intestinal. Muy bien. Catártico, sulfato de magnesio, manitol, 5 cc por kilo. Manitol, acuérdese el manito. Manito tiene 5 dedos, nunca se les olvide la dosis, 5 cc por kilo, vía oral, no venosa. Y obviamente, pues catártico a todo paciente que le vaya a poner carbón activado en dosis repetidas. Muy bien, la irrigación intestinal se hace con polietilenglicol. Se hace un goteo de 25 mililitros por kilo hora por sonda nasogástrica. Recuerden que no deshidrata ni se absorbe. Y pues dijimos que era de elección en los pacientes intoxicados con hierro, con litio, con iones inorgánicos o los body packers, lo que son las mulas que les van a llegar a ustedes con los que consumen las cápsulas o la cocaína para hacer mulas o llevar cocaína a otros países. Muy bien, favorecer la eliminación de tóxico, es decir, alcalinizar o acidificar la orina ya no se utiliza. Les va a dejar muy claro que solo se debe alcalinizar la orina en la intoxicación por 3 tóxicos que son fenobarbital, salicilatos y 2,4-D. Solo se utilizan esos tóxicos y obviamente pues les pongo algo actual y es la utilización de emulsiones lipídicas. Eso off-label quiere decir que en el caso que yo vaya a utilizar una emulsión lipídica con intoxicación, pues obviamente yo tengo que decir a mi urgentólogo, a mi toxicólogo y a mi internista que hagan como una especie de staff que decidan que se va a colocar y hacer firmar un consentimiento informado por ser off-label.
Las guías de la 2015 son muy claras y dicen emulsiones lipídicas a quién, a cualquier paciente presuntamente intoxicado que esté en paro respiratorio y no responda a maniobras de reanimación. Esa es la única indicación que está por fuera de off-label para intoxicaciones, pero obviamente responden muy bien, por ejemplo, los pacientes intoxicados con tricíclicos, con antipsicóticos, con beta-bloqueadores, responden muy bien a las emulsiones lipídicas y es importante tenerlas. Obviamente también pues, los bloqueadores de canales de sodio, los anestésicos locales, que realmente ese es el antídoto, pero estas intoxicaciones responden bien y hay que ponerlas en ese armamento que tenemos para los pacientes intoxicados. Muy bien. Los antídotos específicos para cada uno los tuve que conocer. Está claro que la acetilcisteína para la acetaminofén, la esferoxamina para el hierro, la sulmetileno para el cianuro o para los pacientes con metemoglobinemia, lo mismo que el tiosulfato de sodio o el nitrito de amilo para cianuro, que la atropina para los organofosforados, que la esferoxamina para el hierro, que la naloxona para los opioides. Yo tengo que tener muy claro siempre mi antídoto y cómo utilizarlo. Muy bien. Y para terminar, muchachos, después de todo este ejercicio que hicimos de paciente intoxicado y el manejo, pues recuerden los errores frecuentes, hacer una historia clínica completa, malas remisiones, tratar exámenes, tratamientos apresurados, no asegurar la vida cuando el paciente la requiere, descontaminación innecesaria, diuresis no es la panacea, pilas, el paciente mejoró alta, recuerden que hay pacientes que mejoran en ciertas fases de intoxicación como el hierro y nos dan una falsa mejoría. Obviamente, entubar pacientes intoxicados con organofosforados con succinilcolina, eso prolonga la intoxicación. Obviamente, poner atropina hasta que el paciente quede ciego, no se utiliza la palabra atropinizar ya, yo coloco atropina solo para el contexto de recuperar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Y si me preguntan cuáles son las indicaciones de atropina en el paciente que está intoxicado por organofosforados, son tres, simplemente una presión arterial menor a 60, una frecuencia cardíaca menor a 55 o una broncorrea grave. Y recuerden que la atropina se debe pasar rápida, directa y sin diluir. Y ese es otro error frecuente. Atropina lenta y diluida hace efecto paradójico y lleva al paciente a más bradicardia e hipotensión. Y lo último, nunca se les olvide que el gramaxón o el gramafin o el paraquat no es un organofosforado, es un herbicida con alta mortalidad. Yo pienso que, muchachos, hay que dar un brochazo muy amplio a lo que es el manejo del paciente intoxicado agudo. Hablamos de todo un poco. Recuerden sus signos vitales, recuerden siempre el electrocardiograma. Nunca se les olvide mirar pupilas, peristatismo, piel. Nunca les olviden un diagnóstico toxidrómico. Siempre encaminen las medidas. Siempre recuerden que hay una ABCD por encima de poner un antídoto, hacer un lavado gástrico con el carbón activado. Y por último, les dejo mi correo, gabrielrestrepo.com. Quien tenga alguna pregunta, alguna duda, me puede conectar por este medio. Les deseo un feliz resto de día y mil gracias por su atención.